Este anuncio que hace el gobierno de Estados Unidos a través del secretario de Guerra para declararse listos a atacar a los cárteles del narcotráfico en América Latina que considera organizaciones terroristas. La analista en seguridad, Sofía Huet, está con nosotros esta tarde y le agradezco que nos acompañe. Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Pues muchísimas gracias por este espacio y a tus órdenes. ¿Qué opinas de este anuncio? Pues es un anuncio del que ya habíamos tenido precedentes, ¿no? El tema de que se clasifique a estas organizaciones principalmente dedicadas al tema del narcotráfico como terroristas, pues lo que tenía en mira era la posibilidad de ampliar las herramientas que tenía Estados Unidos para poder actuar de manera diferente e incluso tener más recursos, ¿no? Esto permitiría, por ejemplo, el uso de fuerzas militares, que ya lo estamos viendo, las operaciones extraterritoriales, el tema de inteligencia ofensiva e incluso el tema de sanciones financieras ampliadas. Y creo que también hay que ser muy claros, también es un mensaje político en América Latina que en términos prácticos y simples es que si los países no desmantelan a los cárteles, Estados Unidos pues puede actuar por su cuenta, ¿no? Y esto implicaría una presión diplomática. ¿Qué riesgos hay para México con esta reiteración de las intenciones del gobierno de Trump? Pues creo que para México esta advertencia no es nueva, ¿no? La hemos escuchado desde el tema de los aranceles, la hemos escuchado desde el discurso incluso de otros perfiles políticos de acusar o señalar cierto contubernio. No es nueva, sin embargo creo que en México los resultados prácticamente que ha existido en este sexenio han sido muy positivos, ¿no? Podemos hablar que de las principales organizaciones delictivas que por los últimos 6 años en el sexenio pasado incluso crecieron, pues ya se encuentran prácticamente abatidos o incluso tras las rejas de una cárcel estadounidense. Entonces creo que en el ritmo del gobierno de México se ha ido dando cumplimiento no solamente a lo que Estados Unidos ha veladamente, porque tampoco ha sido, digamos, una petición puesta sobre la mesa, solicitado, pero también lo que México ha necesitado, ¿no? Porque en el caso de México, creo que una de las más grandes reflexiones que yo he podido lograr durante estos años es entender que cuando los grupos delictivos no son perseguidos por el Estado, en este caso el Estado mexicano, pues su tiempo y su creatividad es amplia y crecen no solamente en número y en territorio, sino en actividades, que fue el caso de Jalisco. Y por el contrario, cuando tienes una autoridad que está detrás de ellos, pues existe una división de sus labores o de sus tareas o de sus preocupaciones entre escapar de la autoridad y pues seguir delinquiendo. Y en el caso de México, pues creo que el comprender que la inactividad del Estado mexicano no iba a llevar a un mejor lugar, a partir de esa administración cambió no solamente en las acciones de seguridad, sino también en la presión política, diplomática de Estados Unidos, que tiene que ser, y creo que aquí Alejandro, uno de los mensajes importantes para decir, tiene que ser corresponsable, porque finalmente el tema de lavado de dinero, el tema de flujo de armas, el tema del envío de drogas, no es un asunto privativo de México. Por eso cuando se habla de esta colaboración e intercambio de información con Estados Unidos, pues creo que es el deber ser. El verdadero debate, y creo que lo que incluso en ocasiones se utiliza en un tono político, es el tema de la soberanía nacional, ¿no? El tema de derecho internacional y la discusión de que si es cooperación o intervención. Yo, cerrando filas incluso con la presidenta, creo que el tema es de soberanía en México. Creo que México mantiene la voluntad sobre el territorio nacional, sí con ayuda y colaboración de Estados Unidos, pero más que en un tema de intervención, de cooperación. Ahora, lo cierto también es que conocemos o hemos visto al presidente Trump que es a veces impredecible y ante ese carácter del presidente de los Estados Unidos podrían pasar cosas en México, porque además tampoco está satisfecho nunca de nada. El gobierno mexicano abate a Nemesio Ceguera y Trump no solamente se lo cuelga como mérito propio, sino quiere más y dice que todavía falta hacer más. Pues es que el presidente Donald Trump tiene una característica particular, que son sus antecedentes finalmente como empresario, ¿no? De nunca estar satisfecho, como bien lo comentas, que su capacidad de negociación sea poner sobre la mesa el máximo posible para a partir de ahí obtener el resultado posible.
y que sin duda no va a pasar un día en el que deje de pedir más acciones. Además hay que recordar que para mí esa es una de las lecturas importantes también en este sentido, que él ya perdió una elección. Y creo que no le gustó perder esa elección, y lo que hoy vemos, a diferencia de su primer mandato, es un presidente mucho más agresivo, mucho más demandante, mucho más incluso poco cuidadoso en el discurso público, ¿no? De hacer señalamientos que difícilmente hubiéramos visto en su periodo anterior, incluso cuando el presidente de México fue a Estados Unidos y se presentaban como amigos, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que el presidente norteamericano no está dispuesto a perder, ¿no? Vienen también temporadas electorales, y que el discurso incluso se irá incrementando. Yo creo que en el caso de México, aunque sí podría tener la capacidad, porque lo sabemos, esto no sería tan sencillo, ¿no? Porque lo que podría provocar una intervención militar directa en el territorio de otro país, como en el caso de México, pues son las tensiones diplomáticas, violaciones potenciales al derecho internacional, un riesgo de conflicto político, que aunque si bien ya vemos que los organismos internacionales no se han hecho muy presentes, pues existirían. ¿Qué es lo más probable que estaríamos viendo y que ya está ocurriendo? Pues operaciones selectivas, es decir, muy específicas en temas de inteligencia, los ataques a rutas marítimas, como ya lo hemos estado viendo, las acciones financieras y evidentemente las operaciones encubiertas. Pero creo que en este caso México ya lleva un buen trecho, ¿no? Ya avance en comprender cuáles son estas formas del presidente norteamericano, y una tensión creo que nunca antes vista, o al menos en los últimos tiempos, en la política bilateral. Bueno, pues, Sofía, ¿algún comentario sobre la destitución de Kristi Noem hoy? Gran tema, ¿verdad? Sí. Creo que, y no solamente es interesante el hecho de su destitución y las razones por las que se filtran esta destitución, ¿no? El tema de gastos excesivos, el tema de relaciones personales. Yo podría tener muchas reflexiones, Alejandro. Solamente esperaría que el trato que como mujer a ella se le dé también a los hombres, porque creo que este tipo de causales no han sido privativas de un género, pero sí el tratamiento que se da en la opinión pública. Y ya en cuanto a su gestión, creo que sí hay muchos aspectos que se pudieron haber mejorado, muchos temas que se pudieron haber evitado. Creo que el control de crisis que realizó en ciertos momentos no fue el adecuado, el tema del tema de AI. Es decir, una gran cantidad de aspectos que pudieron haber sido puntos de mejora, pero que no quisiera dejar de mencionar que la narrativa pública es muy interesante, más allá de criticar la objetividad de sus decisiones y de sus operaciones y de su productividad. Al día de hoy, pues han sido muy específicas en temas personales también. Sí, pero también más allá de los temas personales, que sin duda pues habría que ver qué tanto pesaron, la actuación de Kristi Noem fue sumamente polémica. Dices que no es una buena contención de crisis. Yo tal vez me atrevería a pensar que nunca consideró que estaba en crisis. Exacto. Es decir, la arrogancia con la que actuaba me hacía a mí pensar que nunca se dio cuenta de las crisis. Pero también quiero pensar qué tanto habrá influido el tema político. En noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos, y en muchos aspectos de la vida interna de Estados Unidos, el presidente Trump ha ido perdiendo aprobación. Uno de ellos, su política migratoria, de la cual Kristi Noem era pues cabeza, ¿no? Es que vas al punto medular, que es el que yo creo que sí tendría que ser evaluado de manera muy puntual, ¿no? Tan solo el poder evaluar cuántos norteamericanos murieron a manos de las propias fuerzas del Estado en territorio norteamericano, lo cual parece increíble, ¿no? Sí. El uso excesivo de la fuerza, todos los vimos en imágenes que fueron televisadas, y eso provocó en temas políticos pues fuertes críticas, y en lo que tú mencionabas sobre la aceptación del presidente Donald Trump, pues también muchas crisis. El tema del manejo migratorio que realizaron provocó que fuera en descenso su popularidad, y que además coincido contigo que se creía inmune, porque de alguna forma hoy Estados Unidos tiene un presidente que se cree inmune, ¿no? Y a veces creemos que eso genera como cascada el efecto, cuando no es cierto, cuando en realidad hay funcionarios y funcionarias públicas que son fusibles, y que si en este caso era necesario cargar
la responsabilidad a alguien sobre un mal manejo del tema migratorio, pues evidentemente era ella, ¿no? Ella lo que hizo fue defender el tema de redadas masivas, el tema de mayor uso de la fuerza, implementó una narrativa de que había una amenaza interna, ¿no? Y esto finalmente provocó una confrontación con los gobernadores demócratas, con las organizaciones de derechos humanos y con una gran parte del Congreso, incluso del propio partido del presidente norteamericano. Entonces, creo que hoy estamos en un escenario que es importantísimo porque ni siquiera el presidente, que se cree más inmune a la opinión pública, permitió que este tipo de hechos que nos parecieron indignantes se normalizaran, porque además ese es uno de los riesgos que estaban ocurriendo, normalizar violaciones francas a los ojos de todos en materia de derechos humanos, ¿no? Sí. Y que eso además afectaba no solamente a la población migratoria, sino a la propia población estadounidense, que aunque tuviera rasgos latinos con pasaporte estadounidense, sabía que también podía ser presa simplemente por un tema específico. Y creo que aquí también algo que tendríamos que reflexionar es que este cambio no solamente es un cambio de, ahora sí, de estafeta en el tema del gabinete, también refleja que la seguridad fronteriza y el combate a las redes criminales sí son una prioridad y tener impacto en América Latina, pero que también hay ciertos aspectos que están cuidando, como el endurecimiento de una estrategia de seguridad y una migración en el hemisferio. Entonces, no hay que dejarlo de lado y analizar, porque también ya hay comentarios sobre el perfil de quién la sustituye. Sí. Mencionas muy bien el tema de las muertes de estos ciudadanos estadounidenses durante las redadas que encabezaba e impulsaba Kristi Noem, pero me parece a la distancia que el presidente Trump la aguantó, es decir, no la cesó de inmediato cuando ocurrió la primera muerte. Fue una y dos y tres, en fin, y Trump la aguantó y la sostuvo y la apoyó y demás, hasta que ahora argumentan este tema personal, pero yo quiero volver al tema político. No sé qué tanto la elección intermedia de noviembre y los números de aprobación de Trump hayan orillado a la destitución de Kristi Noem. Pues es que de entrada hay que comprender la relación que tenía Donald Trump junto con ella, digamos la historia previa, ¿no? Era una de las aliadas más visibles y creo que eso es a veces admitir, digamos, una destitución temprana, es como admitir que te equivocaste al nombrar uno de los tuyos, ¿no? Es un momento incluso que a veces se podría definir o pensar que es un momento de debilidad, ¿no? Entonces, ella, pues como gobernadora de Dakota, que lo fue, él defendía públicamente a Trump en los momentos de mayor polarización. Ella también apostó sus posturas sobre seguridad fronteriza y también respaldó su discurso contra migración irregular. Entonces, dentro de este esquema político, pues se posicionó dentro del ala más conservadora del partido, y eso le indicó a Donald Trump que era una figura políticamente confiable y altamente confiable. Entonces, el poder retroceder con su destitución desde un inicio también habría tenido efectos en el movimiento MAGA, ¿no? Porque también ella, parte de lo que representaba era un liderazgo dentro de este movimiento, ¿no? Y que incluso este perfil mediático fuerte la posicionó y la visibilizó como una posible incluso candidata presidencial, para la vicepresidencia, perdón. Entonces, la lealtad personal que tenían, el tema de la relación y la historia previa, en donde incluso Donald Trump la respaldó, como tú ya bien lo comentabas, pues tiene un punto de quiebre, porque este respaldo político pues tampoco significa inmunidad, porque se convirtió finalmente ella en este fusible que yo te comentaba, en el foco de la controversia, en la presión mediática y en el costo político que tenía que tomar la administración. Ella finalmente es el costo político, porque también hay que ser claros, aunque si bien ella tiene y tuvo poder de decisión sobre la política a seguir en materia migratoria en el interior del territorio estadounidense, yo difícilmente creería que es alguien que actuaba bajo su propia consideración, ¿no? Yo creo que eso sí tenía que ver con los discursos de campaña de Trump desde un inicio, ¿no? Con el tema de hacer América más grande, pero creo que llegó un punto en el que no comprendieron y no entendieron que los americanos también son latinos y que los americanos también se molestan cuando a tu vecino latino lo estás acosando y que eso trae resultados y efectos
también en los temas políticos y de elecciones. Sin duda. Bueno, pues Sofía, gracias por este análisis, estos minutos. Va a estar interesante sin duda lo que venga en adelante. Muchas gracias, Sofía Huet. Muchas gracias a ti, Alejandro, y muy buena tarde a todos. Hasta luego, buena tarde.